Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Diálogos desde la Frontera, este programa que se edita y produce desde las instalaciones del Colegio de la Frontera Norte en la ciudad de Tijuana, Baja California. Soy la periodista Rocío Galván y hoy tengo como invitado a un hombre que, bueno, es parte de un ciclo de programas que hemos hecho aquí en Diálogos desde la Frontera que tiene que ver con esta interpretación y reutilización de materiales de la arquitectura con este enfoque que también tiene que ver como bioarquitectura. En fin, se los presento. Él es Itamar Lilienthal, es arquitecto y biodesigner, fundador de la Casa Tamarindo, un taller de arquitectura, biodiseño y arte que explora cómo los biomateriales locales y las técnicas vernaculares pueden dar forma a una arquitectura regenerativa. Su práctica combina el diseño computacional con oficios artesanales para responder a los retos ecológicos y culturales del siglo XXI, con un máster en bioarquitectura por la Vassar School de Arquitectura de Londres y formación interdisciplinaria en US Berkeley y Nueva York University. Ha desarrollado proyectos que van desde pabellones experimentales hechos con residuos de cerveza y algas marinas hasta prototipos de filtración de agua y regeneración de suelos. Interesante tema en la frontera México-Estados Unidos. Su trabajo busca tender puentes entre la innovación tecnológica, la tradición vernacular y la ecología, y consolida esto a Casa Tamarindo como un laboratorio transdisciplinario de referencia en la región fronteriza. Bienvenido. Gracias. Impresionante el currículum. Yo me inspiré. Impresionante el currículum. Gracias, gracias. Y la verdad es que antes de que iniciáramos esta conversación, le preguntaba, Itamar, no sé, le dice... Ita. Ita. Ita es mi apodo de toda la vida. Ah, bueno, Ita. Le preguntaba tres cosas. Hay una crisis en este momento a nivel mundial de vivienda. Uh-huh. Cada vez vemos más personas en condición de calle porque no pueden pagar las rentas estratosféricas, ¿verdad? Y a la vez vemos terrenos enormes, vacíos, uh-huh, ¿verdad? Entonces, la arquitectura, hasta este momento, es un planteamiento. Sí. Usted me dice si estoy correcta o no. A ver. Está enfocada a producir o construir grandes edificios enormes, ¿verdad? Más de 20 pisos, como parte de solución a la vivienda a determinada clase social. ¿Qué sucede con todo esto? Porque hay, conozco no sé cuántos programas de vivienda, pero usted trabaja con los materiales, con bioarquitectura. Sí. A ver, ¿cómo nos podemos plantear? Es muy interesante porque para mí, te digo, yo soy originalmente de la Ciudad de México, pero a los 6 años me mudé a San Diego y estuve creciendo entre San Diego y Tijuana toda la vida. Y esto que llamamos San Diego-Tijuana, la zona fronteriza, es súper interesante porque tienes dos maneras de hacer las cosas dividido por una línea, que tienes como lo hace San Diego y como lo hace Tijuana, y cada uno tiene lo bueno y lo malo. Cuando ves Tijuana, yo siempre he dicho que Tijuana puede llegar a ser de las ciudades más bonitas de México porque tiene tantas cosas súper interesantes, desde materiales, desde el río, esté o no esté, ahí está el río, gente de todo el mundo, bueno, empezó de todo México, cada vez de todo el mundo que viene a traer sus ideas, que puedes tener artesanas de Oaxaca que viven aquí, de Haití, de todo el mundo, y con ellos traen sus prácticas. Y lo que es muy triste es muchas veces cuando ves de estos desarrollos luego más informales, que se acaban usando, puede ser que un pedazo de madera, algo así que no nada más no le agrega nada de belleza al paisaje, pero también para vivir en eso no es lo más cómodo, no es lo más térmicamente a gusto y lo que sea. Pero al mismo tiempo lo estás construyendo sobre tierra que puedes usar para construir viviendas sumamente cómodas, como sumamente bonitas y como ¿económicas? hay ¿Económicas? Exacto, porque mucho lo que digo es de que sí, estas técnicas como ancestrales, la razón que ya no se practica hoy es o porque la gente cree que ya no se ven modernas, se perdió ese conocimiento, pero si tú tienes el tiempo para construirlas, que mucha gente sí tiene, y aparte es como tener tu huerto en tu jardín, es lo mismo, le puedes sacar un valor y que sí, que como es más cómodo para la persona, para el desarrollo, porque también no contamina. ¿Cuántas veces ha pasado que hay una lluvia y
cuántas casas, sean hechas oficialmente o no oficialmente, se derrumban. Hay incendios, los materiales del incendio que se regresan a la tierra contaminan. Entonces, como para mí muchas de las cosas que me interesa es de que al fin del día me encantaría poder vivir en un lugar que me inspira y poder yo compartir o enseñar lo que ya he aprendido, lo que he leído a nuevas generaciones, sea la mía, sea las siguientes, sea las antepasadas, para encontrar una mejor manera de hacer las cosas, porque si lo hacemos así, todos acabamos ganando. La ciudad se vuelve más resiliente, se hace más bonita, ya sabes, como si tú construyes hoy en día con adobe en una zona de incendios y se quema la casa, no se va a quemar, nada más se hace más dura. Y si es una casa de madera, se va a quemar. Claro. Entonces, ¿por qué no construyes con adobe o con tierra en un lugar, ya sabes, donde probablemente va a haber un incendios? Donde hay ese riesgo. Y al hacerlo así, tú acabas teniendo una identidad local que es mucho más fuerte que si tú construyes lo mismo. Como tú hoy en día puedes ir desde Yucatán hasta Mexicali y todos construyen con un bloque de concreto. Porque se hizo ese proceso súper eficiente que en su momento era más económico que ya hoy en día por temas de tarifas o ya saben, nada más costos de materiales, ya cada vez estas tecnologías, si las queremos llamar así, más globalizadas, ya no se vuelven igual de atractivas económicamente, climáticamente, que trabajar con la tierra que está ahí, ¿ya sabes? Claro. Además, hay en las grandes ciudades europeas, todas tienen como principio de esta reconstrucción que tuvieron grandes incendios. Eso me llama mucho la atención. Sí. Castillos y todo. Y aquí, en esta parte exactamente de Tijuana, San Diego, hay muchos elementos que propician. Y siempre vemos, se destruyeron 3 casas por incendio, se destruyeron, y lo que hablaba de la contaminación que genera toda la quema de todos estos elementos. No hay una orientación adecuada hacia los que construyen casas de cómo pueden trabajar con estos materiales. No es debería ser parte de la educación. Sí, y siento que como si todavía ves, como justo ahorita en el Valle de Guadalupe que estamos haciendo un proyecto, una de las personas que vive en el rancho, que viene de, si no estoy mal, se me está yendo, Zacatecas, y él dijo, yo cuando era chico construía nuestras casas con adobe, pero llegas aquí y esas técnicas se pierden y tristemente en Estados Unidos más que en México, no, desde el nivel del gobierno no te pueden dar los permisos o es más difícil sacar permisos que sea bien contra terremotos, contra incendios, que nada más como es hacer la tarea. Como ahorita, por ejemplo, el proyecto que estamos haciendo con bloques de tierra compactada, lo que tenemos que hacer es, ya que tenemos el bloque, lo mandas a un laboratorio que hagan los estudios de compactación, todo, y ya te dan, ya sabes, la firma de que sí funciona. El visto bueno. Sí. Un segundo, ahorita vamos a hacer una pausa y vamos a regresar con la segunda parte de esta conversación. Bueno, siguiendo en esta conversación y interrumpí en una parte que me pareció medular,
Podemos imaginar, arquitecto Ita, las ciudades modernas como un regreso al pasado, como si fuera título de película, porque finalmente todas estas situaciones de incendios, de materiales tóxicos, de todo esto, van a revelar o a develar una nueva situación. Y en ese sentido, ¿hay muchos bioarquitectos? Pues eso es lo que es muy curioso, porque el tema de bioconstrucción ha existido, como está diciendo, de siglos, milenia. Y hay mucha gente que se especializa en preservar y seguir empujando estas técnicas de nuestros ancestros. Lo que cambia cuando yo digo bioarquitectura o biodiseño es como lo que estaba diciendo antes, de que es ver lo pasado, pero también ver las tecnologías del presente y cómo se pueden juntar para hacer algo diferente. Que mucho de eso tiene que ver con, puede ser que IA o realidad aumentada, sistemas computacionales, y todo eso te genera diferentes formas, que puede ser que si nada más estarías usando las técnicas del pasado, que muchas de esas cosas, como que justo algo que también estamos hablando, las técnicas del pasado, aunque son hermosas y funcionan muy bien, pueden llegar a ser muy caras porque dependen mucho en mano de obra. Y que es muy bonito, pero muchas veces no te dan los números. Luego llegas al futuro que usas más como maquinaria y todo eso, entonces para mí lo que me interesa y lo que es la bioarquitectura es juntar estas dos técnicas en una manera moderna. Después de eso, lo siguiente que yo llamo que es la bioarquitectura es, hoy en día, al tener la tecnología, por ejemplo, como puede ser que hace ni tanto tiempo, 40 años, 100, 50 años, si quería hacer un edificio o algo orientado al sol, ver cómo le pega la neblina y eso, tengo que estar ahí mínimo un año observando todas las condiciones climáticas, claro, para entender cómo funciona esto. Pero hoy en día, ya que tenemos herramientas desde satélite y eso, que yo me puedo meter a mi teléfono literal y ver cómo son como el sol, cómo le pega el sol, el viento en este terreno todo el año, como por ejemplo el que se está haciendo ahí en el Valle de Guadalupe, tú ya puedes entender el terreno mucho más profundo en algo que antes tenías que observar, porque sí hay algo muy sabio de vivir en la tierra, observar la tierra y ver qué es lo que la tierra quiere, que todavía se necesita eso. Pero si puedes juntar estas herramientas, puedes lograr hacer algo como yo llamo, como mucha gente me inspiró Star Wars desde que era chiquito, y la arquitectura de Star Wars me encanta porque mezcla lo ancestral con lo como futurístico. Y eso es lo que para mí como lo que trato de hacer, y es como me inspira, y ya hasta agregándole otra capa, ya luego empiezas a hablar de que qué pasa si nuestros edificios no nada más no harían daño a la naturaleza, pero en vez serían positivos, que serían como diseñados para biodiversidad, no nada más para los humanos. Entonces eso puede decir de que, puede ser que la fachada de este edificio tiene ciertas perforaciones para que, no sé, una especie de pájaro viva ahí, y al tener esta especie de pájaro, el pájaro está trayendo plantitas a la fachada que ayuda con, no sé, la insulación o los rayos solares del edificio. Entonces empiezas a ver, ves la arquitectura como un ecosistema, no como hoy en día se ve, que si vas a Tijuana ves lo que hizo el humano y lo que es la naturaleza. Y mucho de lo que hablamos es cómo se puede juntar esto para que, en vez de que digas, chin, tengo ratones en mi casa, digas, no, tengo ratones en mi casa, pero viven en esa parte de la casa, o se mantienen en las partes de afuera y hasta me ayudan con los insectos, no sé. Entonces empiezas a ver todo mucho más como holístico, y pues sí. Pero además, esta parte tan importante de la planeación de construcciones que después son perdidas porque que ya se abrió aquí un socavón, que acá que no planearon el peso del edificio, que las instalaciones para llevar el agua, todo ese tipo de cosas que uno pregunta, que no planearon, que no planificaron. Sí. ¿Cómo pueden haber pensado en construir un edificio de 30 pisos en una zona que no lo iba a resistir? Sí, es que siento que también, y por eso yo nunca he sido alguien de echarle la culpa a alguien, porque yo sinceramente siento que la mayoría de la gente, o toda la gente, quiere hacerlo mejor. La ignorancia es lo que acaba pasando, que si tienes un presupuesto, especialmente en la obra, tienes un presupuesto, tienes el tiempo encima, tienes esto, y acabas tomando decisiones sin pensarlo al futuro. Pero, por ejemplo, aquí en Tijuana, que Tijuana fue construido sobre aguas termales.
Entonces, antes teníamos unas aguas termales en Tijuana hermosas. La gente venía aquí para sanación y todavía puedes llegar a encontrar como, ya sabes, rastros de esto. Algunos resquicios. Pero, por ejemplo, sé de un edificio que se construyó ahí en la zona Río y básicamente el edificio, para hacer el estacionamiento, todos los días tiene que tener bombas para sacar agua del sótano para quitárselo, porque se inunda todos los días del río, pero no puede usar esa agua para el edificio porque es otro permiso. Entonces esa agua la tiene que regresar al río, pero es agua que, porque viene de tan profundamente, y es agua potable que se podría hasta usar para regaderas y todo. Pero yo lo que creo ahorita, igual, no creo que nadie tiene malas intenciones, pero siento que falta esta manera de ver una ciudad como un ecosistema. Y ya cuando lo ves así, ya empiezas a darte cuenta cómo lo que tú crees que te hace beneficio a ti, como al canalizar el río de Tijuana, bajas la cantidad de agua que se regresa a la tierra. ¿Qué pasa eso? Hay menos plantas, hay más sequía, hay más todo eso, pero tú creías que estabas solucionando un problema, pero creaste 3 otros al solucionar esto. Así es. Y eso es lo que me frustra. Sí, pues a mí también. Sí. O sea, estás supuestamente solucionando un problema de vivienda para determinadas personas, Sí. pero provocas otros 3 o 4 y entonces eso desequilibra todavía más la ciudad. Me encantó ese concepto, ¿no? De construir ciudades ecológicas y con equilibrio, pero pareciera, arquitecto, que eso es lejano. Yo creo que ahorita lo que falta es, honestamente, poder vender una visión que inspire a la gente. Y no nada más a la gente, sea el gobierno, sea inversionistas, y poderles enseñar, uno, darles la confianza que sí funciona bien, que es igual de económico o puede ser que un poquito más, porque al fin del día, si tú construyes con técnicas naturales, sea tierra, puede ser que te sale más caro al inicio, pero te vas a ahorrar mucho más en términos de aire acondicionado, tus gastos energéticos van a bajar muchísimo con el tiempo. Entonces yo creo que mucho es, no sé, generar conciencia, orgullo, identidad. Es lo que digo, yo siempre he pensado que Tijuana puede ser de las ciudades más bonitas del país, pero lo que falta es esta visión de hacerla la más bonita del país. Y siento que es como cuando vas a lugares, sea pueblos en el centro del país o hasta en Europa y eso, que todas las casas son pintadas blancas. Ajá. Que no sería nada difícil si tienes un desarrollo informal de bloques pintarlos de cierto color, pero nada más, o no hay el apoyo, ya sabes, como hay ese... ¿Escepticismo? Sí, siento que, y luego mucha gente como, hay un arquitecto que de verdad admiro mucho, ya falleció, uno egipcio, que él fue muy preservando estas técnicas. En Egipto antes hacían unos domos que se perdió y como la conciencia de cómo hacer la inteligencia, pero él lo regresó. Pero él dijo, hoy en día toda la gente que gana suficiente dinero, lo primero que quieren hacer es construir como construyen en Europa. Traerse aire acondicionado y todo, ¿por qué? Porque sienten que eso es más moderno, aunque se están sentando en unas tecnologías y unas maneras de construir que han funcionado por milenia, entonces es como si no está roto, no lo arregles. Pero yo creo que es mucho regresar ese orgullo a lo que puedes hacer con lo que tienes aquí, no tratar de copiar lo que ves en tu teléfono, porque ya porque sabes. No va de acuerdo con la zona donde estás. Vamos a hacer pausa y regresamos con la tercera parte de esta conversación.
Bueno, continuamos en esta conversación con el arquitecto Itamar, bioarquitecto. Itamar Lilienthal, sí, porque es... Sí. Preguntaba, antes de que regresáramos del corte, si hay muchos profesionales que ya tienen esta especialidad de la bioarquitectura. Te digo, yo creo que en la manera que lo estaba contando, que es juntar lo ancestral con lo moderno, apenas se está haciendo. Porque muchas de estas como ideas que yo me acuerdo cuando empecé, un profesor me dijo que casi la meta de bioarquitectura es poder crecer una casa. Que como agarras el árbol y lo vas controlando a eso y se hace tu casa. Todavía es mucha teoría y no tanto práctica. Y eso es algo que yo también me he dado cuenta en mi carrera profesional, que puedo yo llegar contigo y venderte una idea que es súper hermosa, romántica, lo que sea, pero luego en práctica es mucho más difícil aterrizarla. Y ahí yo creo que es ahorita donde más está el límite más grande, hay que decir, de cómo agarrar estas ideas locas, teóricas, o que nada más funcionan en una escala chiquita y traerlas al nivel de vivienda social, de edificios, todo eso. Dos cosas antes de que se nos agote el tiempo. Sí. Una, nos decía el doctor Matus que estás trabajando con una chinampa también en Xochimilco. Sí. Porque tu proyecto Casa Tamarindo, me encantaría que nos hablaras un poquito más de eso. Y lo segundo, bueno, estás en el Colegio de la Frontera Norte porque vienes a dar un taller. Sí. ¿De qué trata esto? Ok. A ver, pues bueno, Casa Tamarindo es un despacho, yo digo una casa de arte, diseño, biodiseño y arquitectura. Hacemos honestamente, trabajamos en diferentes escalas, desde desarrollo de materiales hasta hemos hecho películas. Ahorita estamos muy metidos en la arquitectura, entonces estamos haciendo un par de desarrollos ahí en el Valle de Guadalupe, como estaba mencionando, con bloques de tierra compactada. Y uno de esos que desde mi infancia que iba a Xochimilco es... acabamos de adoptar una chinampa con la intención de hacer un laboratorio ahí enfocado en cómo se puede usar el arte y la arquitectura y el biodiseño para ofrecer soluciones sobre todos los problemas que tiene Xochimilco. Muchos de esos del agua, arquitectura, que traes cosas de fuera, entonces lo mismo de cómo podemos crear cosas que vengan literalmente de la tierra de ahí, como sustentabilidad radical. Y también mucho tema del ajolote, contaminación. Entonces, viendo todo esto y haciendo un espacio de educación y de investigación donde estas ideas locas se pueden empezar a probar. Y justo ahorita, uno de los materiales que desarrollé hace un par de años, que yo creo que es de los que más me emociona, es a base de desperdicio de cervezas. Entonces, voy con las cervecerías y todo lo que normalmente tiran, que es el bagace de cerveza. Antes iba para granjas, pero mucho hoy en día se tira porque hay más desperdicio de lo que hay granjas muchas veces. Y encontré una manera de crear como un tipo plastilina madera con este desperdicio. Y lo que está interesante, que ya si quieren aprender más, ya luego me pueden mandar un correo, es que lo que encontré es cómo usar el mismo desperdicio como su propio resistol. Que eso es la innovación, si lo quieres llamar así, que hice, porque muchas veces ya existe, vas a cualquier triple-ply, que es pedazos de madera, desperdicio, muchas veces pegados con un pegamento. Lo que yo encontré es cómo sacarle pegamento al desperdicio de cerveza y funciona como su propia plastilina. Y cuando se seca, lo puedes trabajar como cerámica y se seca y se ve como un pedazo de madera. Qué interesante. Sí, sí, sí. Interesante. ¿Y el taller que vienes a dar al colegio es para tiene eso. que ver con eso? Sí. Y te digo, ya he dado varios talleres desde San Diego, en Tijuana, ahí por todos lados. Más que nada sobre este material, porque siento que es un material que tiene mucho potencial y mucho que ofrecer. Otra cosa que nos preocupa mucho en lo de la vivienda son los sismos. De hecho, este programa lo estamos haciendo en el aniversario del sismo. Sí. ¿Todos estos biomateriales de alguna manera neutralizan este tipo de situaciones? Uno de los biomateriales que se han vuelto como de los más famosos es a base de hongos, de micelio. Que el micelio es la raíz que le sale al hongo. Y justo porque se crece como una espuma, hay gente que ya lo ha estado explorando, especialmente en lugares como la Ciudad de México, para la cementación. Y absorbe mucho más el sismo que cemento, lo que sea. Entonces... Es menos brusco. Sí.
Sí, como literalmente lo absorbe. Entonces sí, y yo creo que ahorita siempre es lo más grande, es cómo vamos a llegar a poder escalar estas tecnologías, estos nuevos materiales a un nivel para hacerlo. Pues sí, es muy interesante, o sea, Sí. pero en fin, y el taller entonces es sobre biomateriales. Sí, voy a hablar un poco sobre biomateriales en general y enfocarnos en el bagaje de cerveza. Lo que más me gusta y me gustaría mucho también una reflexión porque se nos acaba el tiempo, Sí. es esta fusión de biomateriales con tecnología, que es algo de Sí. lo que se está haciendo aquí en el colegio con Skandalab. Sí, que es mucho lo que me trajeron para colaborar con ellos y lo que hemos estado haciendo desde aquí hasta en el Valle de Guadalupe, porque yo ahorita vivo en el Valle de Guadalupe, entonces mucho de los experimentos que hago los hago allá. Es exacto eso, cómo puedes juntar cosas como robótica con estos nuevos materiales, cómo puedes juntar cosas como realidad aumentada para hacer eso, porque como por ejemplo, antes si querías hacer un muro muy detallado con el artesano tenía que tener un conocimiento y hacerlo ahí. Pero hoy en día con realidad aumentada tú puedes como casi seguir instrucciones y hacer cosas mucho más complejas en mucho menos tiempo, que ya si estás hablando de optimizar la obra, todo eso cada segundo cuenta, ya sabes. Y pues sí, entonces todo eso es la manera que yo, como desde las herramientas que uso para preparar el material hasta las herramientas que usas para diseñar y para ejecutar la obra. Aparte del Valle de Guadalupe, ¿tienes algún otro proyecto ya realizado en San Diego o en Tijuana? Ahorita tengo un par de casas en el Valle que estamos acabando. En San Diego, más chiquitos, como algo que eso puede ser para la siguiente conversación. Estoy muy metido en el tema de saunas y de aguas termales y todo eso, de cómo hacerlo natural, como pasivamente. Entonces, esos son los proyectos que estoy también realizando. Y fuera de eso, pues en Londres tuve chance de hacer varios proyectos y en México, ahorita en la Ciudad de México. Y pues sí, ya sabes, ahí picoteando. Bueno, pues Sí. esperemos que te quedes más tiempo de residencia aquí en la zona de Tijuana. San Sí, Diego, no, esto es casa, y que pronto nos puedas venir a platicar que ya tienes un desarrollo aquí en la ciudad de Tijuana. Ahorita, bueno, antes de acabar, uno que ya he estado hablando es para el Parque Esperanto, hacer el primer jardín botánico y ecológico y escultórico en Tijuana, en la presa. Entonces, ese es un proyecto que lo estamos ahí trabajando, entonces si se realiza, estamos muy orgullosos de ese, entonces ese, se me olvidó hablar de ese, pero ese sí. Ah, o sea que ya es algo que está ahí. Sí, ya hemos tenido las pláticas preliminares, entonces ahorita estamos para ver cómo, pues, juntar la visión y realizarlo, pero sí, sería ahí en el Parque Esperanto. Y como siempre agradezco el apoyo de este gran equipo, Óscar Ochoa, quien es nuestro coordinador de estudio de televisión, por supuesto a nuestros becarios Iván Morales y Arturo Robles, y el apoyo siempre permanente de Alfonso Carabeo, nuestro compañero fotógrafo y que siempre está al pendiente también del programa. Muchísimas gracias, lo esperamos en el próximo Diálogos desde la Frontera.